Es en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, pero solamente vamos a leer el verso 3, que es el verso que he tomado como base, y le he titulado a este mensaje longanimidad en la adversidad. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos adversos. Y creo yo, hermanos, que como cristianos tenemos que aprender lo que es la longanimidad y también hacernos de ella, porque la estamos necesitando. Amén. Aleluya. Longanimidad en la adversidad. El apóstol Pablo, hermanos, no solamente en este capítulo, sino en un capítulo anterior, viene mencionando, hermanos, el peligro que se avecinaba. También, hermanos, le urge a Timoteo prepararse él y preparar a la iglesia que le tocaba estar ministrando, para que cuando estos tiempos llegaran, estas personas creyentes estuvieran, hermanos, preparados. Aleluya. Se dice, hermanos, que primero les explico un poquito acerca de los tiempos peligrosos. Se dice, hermanos, que cuando los desastres naturales no son previamente anunciados, son mayores las catástrofes que hay. Se ha dicho que cuando no hay una voz de alerta para anunciar un ciclón, un terremoto, una inundación, entonces las catástrofes son mucho mayores. También podrían ser graves las catástrofes cuando la voz de alarma se dio y el pueblo no se apercibió, no hizo caso del aviso. Aleluya. Creo yo, hermanos, que si nosotros estamos un poquito enterados de aquel horrible tsunami que vivió no solamente Indonesia, sino parte de aquellos pueblos que estuvieron en esa parte que fue gravemente afectada. Parece que fueron miles, ¿verdad? Miles de personas que murieron. Algunos de ellos, cuando antes que la ola llegara, el agua se empezó a recoger. Y mucha gente ni siquiera sabía lo que eso representaba. Ahí van de curiosos caminando hacia el agua, ¿verdad? Y unos que sabían comenzaron a gritarles: retírense, retírense, y comenzaron a correr y a gritarles a ellos que se retiraran. Y en vez de retirarse, ellos caminando hacia el agua. Cuando después miraron que después de que se recogió el agua, después miraron aquella ola, grande ola, que venía a una velocidad, ya no hubo tiempo para escapar. Pero antes de eso, cuentan, ¿verdad?, que pues falló, ¿verdad? Fallaron las alarmas, no previnieron al pueblo como deberían de haberlo prevenido. Pero antes de eso, hubo unas criaturas que tienen un sentido que nosotros no tenemos, los seres humanos. ¿Y saben por qué se nos dio? Porque a nosotros nos dio boca para comunicarnos los unos con los otros con más facilidad, ¿verdad? Para hacer algunos inventos y anunciar lo que previene. Pero algunos seres creados también por Dios presintieron aquel peligro. Algunos de ellos, elefantes y muchos otros animales, antes de que viniera la ola, comenzaron a irse de las partes bajas hacia las partes altas. Y yo digo, ¿por qué nosotros los seres humanos a veces no percibimos
el peligro que se avecina. Bendito sea el Señor. Según la función que Dios le dio a los atalayas, era porque una atalaya viene a ser una torre, viene a ser un mirador, le llaman también vigía, y a la persona que ponen ahí arriba lo llaman vigilante, lo llaman también atalaya. La persona que no solamente está a cargo de vigilar cuando viene el bien, sino cuando viene el mal también. Por ejemplo, en los tiempos aquellos, cuando alguien se ponía ahí arriba, ¿verdad?, en esa torre, era para estar siempre alerta y prevenir al pueblo de lo que venía. Por ejemplo, cuando alguien venía corriendo, si el pueblo estaba en guerra y alguien venía corriendo, el vigía era el primero en verlo. Y pronto se daba cuenta si traía buenas noticias o malas noticias. Y él era el encargado de darle la voz al rey y luego después al pueblo. Y cuando venían también de una victoria, así como de una derrota, huyendo, ¿verdad?, del enemigo. De igual manera, cuando el enemigo venía a querer sitiar la ciudad, el vigía, el atalaya, era el encargado de eso. Pero asimismo, ¿verdad?, Dios también puso atalayas espirituales, quien tiene la responsabilidad de anunciar al pueblo el peligro que se avecina. Y creo yo, hermanos, que, por ejemplo, si nosotros vamos a Isaías 21:8, porque esto es lo que más nos concierne, mirar la responsabilidad de una atalaya espiritual. Dijimos Isaías 21:8. Dice la palabra de Dios: y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Esa era la función de una atalaya, ¿verdad? Estar en vela en todo tiempo. Esa era la responsabilidad espiritual de los profetas. Porque un profeta no era la misma función que tenía un sacerdote. El sacerdote tenía la responsabilidad de hablarle a Dios de las necesidades del pueblo, podríamos decir, de ser un mediador del pueblo hacia Dios. Y la responsabilidad del profeta era aquel que hablaba de parte de Dios al pueblo. Entonces este era tomado como un vigía, como una atalaya. Entonces aquí dice claramente en el verso 8 que esta persona gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Quiere decir, siempre estoy velada en vela. Esa es la función de una atalaya. Ahora, si miramos, aleluya, Isaías 52:8. Dice de la siguiente manera: voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Habla del regreso, ¿verdad?, del nuevo levantamiento del pueblo de Dios. Entonces vemos que esa es la función, no solamente cuando se traen malas nuevas, sino que también buenas nuevas. En el 56:10 mismo de Isaías dice la palabra de Dios:
Fíjese bien, aquí cuando el atalaya es negligente, cuando aquel que tiene que comunicar el mensaje de parte de Dios al pueblo, mire cómo lo llama Dios. Sus atalayas son ciegos, o sea, la función del atalaya es vigilar en todo tiempo, estar alerta. Y Dios dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. O sea, la función de la atalaya es estar vigilando, no dormirse, es estar velando. Y en el momento de mirar el peligro, anunciarlo, darlo a conocer. Y lo dice, soñolientos, echados, aman el dormir. De esa manera Dios expresa acerca de aquellos que tienen la responsabilidad de comunicar al pueblo el peligro y no lo hacen. Aleluya. Dormido espiritualmente, ¿verdad? Ven el peligro y a lo mejor si es que lo miran, indiferentes. Ah, pues lo que va a venir, va a venir. No, hay que prevenir al pueblo. Aleluya. Y de todo no va a venir aunque lo diga. No, pero alguien se puede prevenir. Amén. Aleluya. ¿Y qué dice Ezequiel? Miremos bien lo que es el atalaya. 33 de Ezequiel, verso 1 al verso 7. Aleluya. Alabe a Dios, hermanos. Aleluya. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles. Creo yo, hermanos, que Ezequiel era un fiel atalaya, pero había entre otros que tenían la responsabilidad de comunicarle al pueblo el peligro, de comunicarle al pueblo, aleluya, las nuevas. Habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, por vigía, quiere decir, ¿verdad? Y él quiere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada muriere, su sangre será sobre su cabeza. Quiere decir, la responsabilidad caerá sobre aquella persona que escuchó la voz preventiva del peligro que se avecinaba y no se previno. Si algo le sucede, es su propia responsabilidad. Se le anunció. Aleluya. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Eso era literalmente, ¿verdad? De la responsabilidad de una atalaya. Aleluya. Pero si el atalaya viene venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada y hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Quiere decir, puede la persona recibir el daño por causa de su pecado, pero también Dios va a ser responsable aquel que sabía que venía la espada y no anunció. Quiere decir, ¿verdad? Tomándolo ahora espiritualmente, si la persona encargada de comunicarle al pueblo el peligro que se avecina, si esta persona no avisa al pueblo, aquel que está practicando el pecado, aquel que está viviendo mal, va a ser agarrado, va a ser atrapado en su pecado, va a sufrir el castigo de Dios, pero Dios va a demandar también de la mano de aquel que tenía que haberle comunicado del peligro que se avecinaba,
y no le comunicó. ¿Por qué? Porque esa era la responsabilidad, porque cuando a una persona la tomaba como atalaya, esa era su responsabilidad. Cuando Dios toma a una persona para comunicar su mensaje, esa es la responsabilidad de la persona. Aleluya. Y luego le dice en el 7: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. En otras palabras, tú eres el medio, el canal, el conducto por el cual yo le voy a hablar al pueblo. Que aquel que esté viviendo el pecado se arrepienta. Aquel que se arrepiente de su pecado y corrige su vida es aquella persona que escuchó la voz de la atalaya, aquel que hablaba de parte de Dios, se previno. Pero aquel que lo atrapa el castigo en su pecado es la persona que escuchó la voz y no se previno. Santo aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, vamos a volver lo que es la longanimidad en la adversidad, porque los tiempos adversos son, hermanos, continuamente mencionamos en la palabra de Dios, tiempos, hermanos, peligrosos en los que estamos viviendo, tiempos difíciles. Según, aleluya, la palabra longanimidad, según el diccionario de palabras hebreas y griegas, viene de la palabra macrotumia, que se traduce longanimidad, se traduce también en ocasiones paciencia, pero tiene un sentido más profundo que paciencia. Según la palabra macrotumia, que es la longanimidad, viene de un conjunto de dos palabras, viene de macros y tumos. Macros quiere decir largo y tumos quiere decir temperamento. Entonces, juntas las dos palabras, quiere decir constancia de ánimo en la adversidad. Tener un largo aguante, constancia de ánimo en la adversidad. La palabra en inglés, la Biblia la traduce endurance, que quiere decir aguante. Entonces la longanimidad es necesaria en cada creyente para poder soportar los tiempos adversos, los tiempos difíciles que nos tocan vivir en esta tierra. Entonces, ¿qué es la longanimidad? Dijimos que es largura de ánimo en tiempos adversos. Longanimidad es una palabra que poco la usamos en nuestro lenguaje. Pero ¿ha oído usted hablar la palabra longitud? ¿Qué quiere decir? Largo. ¿Ha oído hablar de la palabra longevidad? Una persona que tiene larga vida. Entonces, cuando oiga la palabra longanimidad, quiere decir, tiene aguante largo. Tiene una persona, vamos a decir, resistencia para los tiempos adversos. Amén. Muchos de nosotros no la tenemos todavía. Lo digo porque es la realidad. Muchos de nosotros no tenemos el aguante para los tiempos adversos. Estamos en peligro de que cuando la ola llegue nos arrastre. Santo Señor. Y yo creo, hermanos, que hoy el Señor nos está hablando
de prepararnos. Mire, la palabra también se traduce como firmeza, se traduce como valor, como energía, como temple, como imperturbabilidad. Quiere decir que no somos perturbados, pase lo que pase a nuestro alrededor, nos mantenemos a flote, nos mantenemos firmes en el Señor. Les decía que en inglés la palabra esa la traducen como endurance, que quiere decir, traducido a nuestro español, la palabra endurance quiere decir aguante. ¿Cuántos de ustedes se sienten que tienen aguante? Venga lo que venga. A ver, digan conmigo, aguante. Bendito sea el Señor. Hay personas que parecen tener mucho aguante. Se miran como el caballo bueno, ¿verdad? Ese que parece que se come las millas y que va a aguantar toda la vida. Pero déjeme decirle, ¿verdad? No todo lo que representa mucho aguante al principio se mira con aguante a lo largo del camino. Pero debo de decirle, hermanos, también que ni todo el agua del océano puede hundir un barco a menos que ésta entre a él. ¿Sabes eso? Ni toda el agua del océano puede hundir un barco si ésta no entra en el barco. Así es que todos los problemas que puedan venir a nuestra vida, si nosotros sabemos aguantar, hermanos, no podemos hundirnos. Perseveraremos hasta el final de la jornada. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero es necesaria la longanimidad en los tiempos adversos, en los tiempos peligrosos. Aleluya. Ya leímos, ¿verdad?, que era la responsabilidad de un vigía, y esta es mi responsabilidad ahora, en este momento, hacerles saber de la necesidad, hermanos, que tenemos de estar alertas en estos tiempos de peligro, tiempos, hermanos, de mucha perturbación religiosa. Según, hermanos, el apóstol Pablo ya venía diciéndole a Timoteo en el capítulo anterior, capítulo 2, verso 14, le dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces les está diciendo Pablo a Timoteo: recuérdales a aquellas personas que están allí como ayudantes tuyos, que no sean contenciosos, porque ese es uno de los grandes peligros hoy día, hermanos, que hay gente, hermanos, que está buscando no la verdad, no están en busca de la verdad, están en busca de alguien para contender con ellos. Están en busca de alguien que se deje arrastrar. Y eso es triste. Cuando una persona, hermanos, hay gente que contradice. Y hay unos que simplemente contradicen porque ellos han entendido así. Aleluya, no porque les guste contender. A estas personas es digno, hermano, de que con paciencia los escuchemos y les expliquemos. Pero hay gente, hermanos, que no están en busca de la verdad. Están en busca de alguien que quiera comprender. O están en busca de alguien que lo puedan arrastrar ellos. Cuando la persona, nosotros comenzamos a hablar con ellos, nosotros podemos darnos cuenta cuáles son sus intenciones. Si están realmente interesados en buscar, en encontrar la verdad, o simplemente quieren discutir. Con esos, dice Pablo, no pierdas el tiempo. Gastas energía y además de eso, y gastas tiempo, y además de eso, los que te escuchan discutir con esas personas, los vas a echar a perder más. Déjalos. Que vayan y le busquen pleito a otro. Déjalos tú. Porque no están con buenas intenciones. Aleluya. Aquí podemos mirar, hermanos,
que Pablo le está instando a Timoteo a que se prepare. Y luego le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que quiere decir que traza bien, que aplica bien, que enseña bien la palabra de verdad. Hay gente que está predicando ya algunos disparates, hermano, que sabe Dios me lo sacaría, ¿verdad? Pero el siervo de Dios tiene que preocuparse por hablar con la verdad. Mas evita, dice, las profanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá, dice, como gangrena. ¿Quién conoce la gangrena? Es destructiva. Es una enfermedad que se lo va comiendo la persona hasta que lo mata. Así son las personas, hermanos, que llevan una falsa enseñanza, que uno si les da, vamos a decir, espacio, contamina. Santo Señor. Aleluya. Y destruye. Luego dice, ¿verdad? Y habla y dice, de los cuales en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo eran Himeneo y Fileto, que llevaban una falsa enseñanza allí, que se habían desviado pues de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornaban la fe de algunos. Ahorita, ¿verdad? Esos Himeneos y Filetos traen otras enseñanzas. Ya tal vez no sea solo que ya la resurrección, ¿verdad? Sino que habían diciendo, no, Cristo no viene, Cristo ya vino, ¿verdad? O esto no es así, esto es así. Cuidado, porque son enseñanzas que, vamos a decir, que como el cáncer van avanzando y destruyen. Luego él dice el verso 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Qué hacemos con esos siervos de Dios? Profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, con todos los títulos universitarios. ¿Qué hacemos con ellos? Hasta ya le agregaron reverendo fulano, ¿verdad? Predicando mentiras, pero es reverendo, ¿verdad? Cuidado, hermano. Aquí dice, el fundamento de Dios está firme. Quiere decir, la base fundamental que nuestro Dios ha puesto tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Aleluya. Creo que se le acabó el... No, viene. Aleluya. Conoce el Señor a los que son suyos. Creo que le está yendo está muriendo la batería. Aleluya. Aleluya. Va a tener que activar este. Aleluya. ¿Lo tienen, hermanos? Aleluya. A ver, ahora sí. ¿Sí me escuchan? Entonces dice que el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. O sea, ese es el fundamento de Dios, que Dios conoce a los que verdaderamente son de Él. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa es la manera de conocer un siervo de Dios. Cuando la persona, hermanos, está todavía practicando la iniquidad, practicando el pecado, practicando, podíamos, a mí me da a entender, ¿verdad?, que todavía no se ha podido zafar del pecado, o si ya se había zafado del pecado, pero ahora ha caído nuevamente. Y predica libertad, pero el mismo viene a ser cautivo de algún pecado. Y el fundamento de Dios es que el que invoca el nombre del Señor se tiene que apartar de toda maldad. Aleluya. Ese es el fundamento de Dios. Dice, pero en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros
para usos viles. Quiere decir, en la casa de Dios hay poquito de todo, ahorita por lo menos, ¿verdad? Después que Cristo venga, no creo que haya de todo. Santo aleluya. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aleluya. Preparado. Y luego le agrega, ¿verdad? Huye también los deseos juveniles. Porque esto, y digo, ¿por qué se menciona eso? Eso es para los jóvenes, no. Los adultos a veces nos atoramos también. Todavía estamos viviendo nuestros años de juventud. Espérame tantito, ¿por dónde voy? Escuchaba no hace mucho tiempo a una mujer cristiana, ya de más de 20 años de cristiana, con problemas con su pareja. No va a decir nombres ni va a decir lugares donde sucedió, pero es una verdad que me tocó vivirla de cerca. Me llamaron para aconsejar a esta pareja. No es por exponerlos a ellos, es por exponer la mala costumbre de seguir arrastrando con nuestros deseos juveniles. Entonces empezaron a hablar de sus problemas, y cuando llegamos a la raíz del problema, dice, es que yo realmente no lo amo. Entonces, ¿por qué se casó con él? ¿Por qué tuvo tantos hijos con él si no lo amaba? Es que yo al que realmente amé fue a mi noviecito de la telesecundaria. Le dije, hermana, déjese ya de eso. Eso fueron ilusiones de aquellos tiernos años de infancia. Viva la realidad. Además, este hombre no la buscó a usted, usted lo buscó a él. Usted en el altar delante de Dios, usted dijo que usted lo aceptaba en las buenas y en las malas. Mire todos los hijos que ha tenido con él. Mire, él no es un hombre vicioso, es un cristiano, un fiel cristiano. Es un hombre trabajador, no despilfarra, todo lo trae a la casa. ¿Qué más quieres? Déjese ya de eso. Viva la vida cristiana como se debe. Agradezcale a Dios que tiene marido, que trabaja, que le trae el pan a la casa, que la respeta como mujer. Déjese de esa mentalidad de niña, de jovencita ya cuando vivió en la telesecundaria. Eso ya pasó. Aleluya. Ya no me quisieron pedir consejo, pero no le hacen. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Hay veces que tiene que hablar duro, ¿verdad? Donde se tiene que hablar duro. Porque a veces que si no despierta a la persona con una así, ¿verdad? Dale una mano a eso, ¿verdad? Que despierte. Bendito sea el Señor. Aleluya. También, hermanos, miramos que el apóstol Pablo le anima a Timoteo a prepararse para los tiempos peligrosos. Le anima a mantenerse vigilante y le anima a distinguir entre los que están en busca de la verdad y entre aquellos que están buscando discutir, pelear con la Escritura. Santo Señor. O que están en busca de algún cristianito fácil para arrastrarlo y llevárselo, ¿verdad? Porque el placer de ellos es simplemente llevar gente tras sí. Ese es su placer. No hablar la palabra de Dios, sino llevar gente que lo siga. Y el placer de los otros que les gusta pelear es pelear. Ese es su placer. En eso se deleita. A estos debemos de evitarlos, porque no están interesados en encontrar la verdad. Aleluya. Santo Y al
inteligentes que hasta espantan, ¿verdad? De su gran inteligencia. Mi papá, recuerdo, ¿verdad?, que él tenía un dicho, y lo uso como anécdota ahora, que nunca se me va a olvidar. Lo recuerdo siempre. Y mencionaba a las personas que a la simple vista se ven tan inteligentes, pero cualquiera los engaña. Él decía esto, decía, tienen la viveza solo en sus ojos, no la tienen aquí. Se tiene la viveza como las ratas, decía, como los ratones, en los ojos nomás. Y yo me puse a decir, bueno, ¿cómo es la rata, verdad? Cuando mira un ratón, ¿verdad?, lo miras tan vivo, tan listo, que dices, no, yo nunca voy a poder agarrar eso. Ponle una trampa y ponle un pedacito. No, un pedacito nomás. No le tienes que poner toda la adobera del queso. Un pedacito, nomás que se huela queso la trampa. Y ve y checa por la mañana y ahí lo hayas atrapado. A veces hasta con un ojo saltado. Tan vivo que se miraba y cayó en la trampa. Muchas veces los seres humanos así somos. Mostramos ser tan hábiles, tan listos, tan inteligentes, y a veces en las trampas más insignificantes caemos redonditos ahí. Dios nos libre. Dios nos libre. Aleluya. Porque hay cristianos, hermanos, que se la saben de pasta a pasta la Biblia, de cobertura a cobertura. Y a la hora que el enemigo les tiende la trampa, ahí los tiene, en la lona. Santo Señor. Aleluya. Que pueden ser tan inteligentes para aconsejarle a usted y quedarse sin el consejo a la hora que les viene la prueba. Aleluya. En la porción que tomé como base, que es el capítulo 3 de la segunda Timoteo, en el verso 1, está hablando allí del carácter de los hombres en los tiempos finales, en los tiempos postreros. Viene anunciando allí el florecimiento de los falsos maestros, de los falsos cristianos. Tristemente, ¿verdad? Ahí viene floreciendo y lo miramos hoy día en su pleno apogeo, porque estamos viviendo, como dicen muchos, los últimos tiempos. Aleluya. Y luego después nos da una larga lista de los rasgos característicos de los falsos maestros y los falsos cristianos. Y es bueno que vayamos y miremos en esta larga lista un poquito. Aleluya. Aleluya. Comienza diciendo, porque ya le viene hablando, ¿verdad?, de las cosas que iban a venir. Le viene hablando, ¿verdad?, de que enseñe bien a las personas que habían de ayudarle en el ministerio. Y luego le dice también, ¿verdad?, en el verso del capítulo 2, verso 25, que el 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser litigioso o contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Quiere decir, hermano, hay personas que van a estar cautivas en un error, en un pecado, pero que posiblemente en el momento que les presentas la palabra se arrepienten y se salvan del lazo del diablo. Pero hay otros que no, prefieren seguir así. Inclusive, ¿verdad?, prefieren ponerse a contender con la persona que les habla. Bueno, aparte de eso, le viene diciendo, también deben de saber esto, que en los últimos tiempos, en
peligrosos. Va a haber temporadas, etapas en las que habrá mucho peligro, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es ser amador de sí mismos? Egoístas, que solamente piensan, narcisistas, que solamente piensan en sí mismos, que piensan en ellos recibir la gloria, en ellos recibir los beneficios, en ellos ser honorables todo el tiempo. Nunca buscan el bien de los demás, siempre buscan el beneficio personal. Son rasgos de tomar en cuenta para poder discernir cuáles son las noticias buenas y cuáles son las noticias falsas que nos traen, porque hablan cosas buenas, pero lo que es malo, eso lo esconde. Bendito sea el Señor. Y yo creo que mediante los rasgos, mediante las características de estas personas, podemos darnos cuenta a qué peligros nos estamos enfrentando. Dice que habrá hombres amadores de sí mismos, quiere decir egoístas. Y luego dice avaro, la palabra avaro ya yo sé que ya la entiende. Vanagloriosos, que les gusta, ¿verdad?, vanagloriarse, que ellos hablan más de ellos mismos que de Dios. Soberbios, que nunca se humillan por nada. Luego blasfemos, que no tienen temor de hablar mal de nadie, a veces ni de las cosas que Dios nos habla. Critican hasta lo que está escrito. Y luego dice, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, quiere decir sin santidad, que no tienen temor de Dios. Y luego dice, sin afecto natural. ¿Qué es esto de afecto natural? Vamos a decir, aleluya, que sin afecto natural es insensibles. El afecto natural de una persona es que cuando usted está pasando por ahí, por donde una persona está necesitada, como en el caso de aquel que cayó en manos de ladrones, pasa el samaritano. Eso es ser sensible, eso es tener afecto natural, que cuando la persona necesita tu ayuda se la brindes. Pero el que es insensible, el que no tiene afecto natural, le da lo mismo. En aprietos, en cualquier necesidad que esté, se hace de la vista gorda. Aleluya. Son características de los cristianos de los últimos tiempos. Y el peligro es que fácilmente nos podríamos acomodar con ellos. Pero yo no me puedo acomodar. Antes lo quiero denunciar y quiero advertirle a que no se sienta confortable con la gente así. Busque a aquellos que alaban y bendicen el nombre del Señor con un corazón limpio. Aleluya. Implacables. Rasgos, características del cristianismo de estos últimos tiempos, de alguna parte del cristianismo. ¿Qué es implacable? Es inflexible, obstinados. Aunque les hagas ver el error en que está, continúan de todas maneras en su error. Calumniadores, eso ya la sabemos, es una palabra que muy comúnmente se usa entre nosotros. Aleluya. Intemperantes. ¿Qué es eso de intemperante? Aleluya. Es sin dominio propio. Que la persona no tiene rienda, ¿verdad? No se sabe frenar. Está con los cristianos y es cristiano, y está con los otros y se le van los pies también a comportarse como los demás. No tiene dominio propio de sí. Vamos a decir
que no tiene freno. Aleluya. Y luego dice, aleluya, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, quiere decir no aman lo bueno, traidores. Estas son palabras, no necesito explicárselas porque son palabras comunes de nuestros lenguajes. Impetuosos, o sea, esta sí se la quiero explicar. Impetuoso, ¿qué es un impetuoso? Es un arrebatado, un atrevido. Una persona impetuosa es una persona arrebatada que no piensa para hacer las cosas, es una persona atrevida. Aleluya. Y luego también infatuosos. ¿Qué es infatuoso? Un infatuoso es insensato. Es una persona que llegó a ser fatuo. ¿Ha oído la palabra fatua, verdad? De las 5 vírgenes prudentes y las 5 fatuas. Ok. Un infatuoso es una persona que se convirtió en una persona insensata. Y es triste, hermano, que a una persona le quieras hacer ver las cosas y nomás se le resbala la verdad por encima y no le entra. Aleluya. Infatuados quiere decir aquellas personas se volvieron fatuos después de haber conocido la verdad. Amadores más de los deleites que de Dios. Quiere decir, aleluya, que estas personas aman más los placeres mundanos, son libertinos, aman más los placeres, están más entregados a los placeres del mundo que al Señor. Vuelvo a decir, características del carácter de muchos cristianos de hoy día. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Alabe a Dios, hermano. Aleluya. Y luego dice el siguiente, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir esto? Con apariencia de piedad, quiere decir, aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos van a negar el verdadero poder que tiene la religión. Eso es lo que quiere decir. Que van a aparentar ser muy religiosos, pero con sus hechos van a negar el poder de la verdadera religión o el verdadero poder de la religión. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y luego dice, agrega, a estos evita. Evita. No la hermana Eva, ¿verdad? Evitar. Evitar. El amor, perdón. Porque de estos son, dice, los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. No voy a decir nombres de religión, nombres de iglesias, pero tristemente hemos visto, hermanos, que muchos que se la dan de predicadores, de ministros de Dios, los hemos visto que estando en el ministerio dejan a su mujer por otra y siguen predicando. Santo Señor. Aleluya. Recuerdo yo un solo caso, voy a mencionar, de un hombre que llegaba a un pueblecito y siempre iba solo porque su mujer se quedaba con los niños y él siempre iba solo a predicar, y siempre ahí le daban de comer en la casa de uno de los matrimonios más jóvenes, ahí le daban de comer. Llegó el día en que agarró tanta confianza
que después llegaba a comer cuando no estaba el marido. En una ocasión, un familiar de aquel marido que a veces estaba ausente y el predicador llegaba a comer, le dijo: a mí se me hace que te están comiendo el mandado. ¿Cómo? Dice: sí, dice, ese hombre está llegando, cada vez que tú te vas a trabajar, llega después de que tú te vas. Hazte que vas a trabajar, no le digas a nadie, despídete como que vas a trabajar y regrésate. Y así fue. Se regresó y se encontró en el alma. Un matrimonio ya con varios niños. Pero lo más desastroso de esto es que no hubo arrepentimiento en el hombre. Dejó a su mujer. Que fue defraudado, después de abrir las puertas y darle de comer al predicador, pues obviamente dijo: bueno, esto no es lo que a mí me conviene, voy a hacerme cargo de mis hijos, pero con esta mujer yo ya terminé. Lo triste de la historia es que aquel hombre hasta este día continuó predicando. ¿Renunció a aquella mujer? No, vive con ella y es predicador. Y lo triste es que el mensaje, ¿verdad?, de aquella mala conducta le fue llevado a sus supervisores y no hicieron nada para detenerlo. ¿De qué sirve un predicador de estos en la iglesia? ¿De ayuda? No. Están haciendo tropezar. Aleluya. Se mira mucho. Y no digamos en nuestro tiempo, ¿verdad?, que hoy con facilidad podemos ver la mala conducta de muchos líderes religiosos y que llevan el nombre de cristianos. Santo Señor. Y nomás los mueven de una parroquia a otra. Y cuidado, no digan nada porque son santos. No, hay que denunciar sus malas obras, porque el que practica el pecado no es santo. No lo es. La Biblia dice que es santo todo aquel que se ha apartado para ir para su vida. Aleluya. Aleluya. No juzguéis para que no seáis juzgados. No se refiere a eso. En todo caso, ¿verdad?, Juan el Bautista tenía que ser juzgado, ¿verdad?, por haberle dicho a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Santo aleluya. Aleluya. Eso de que no juzgues para que no seas juzgado es cuando nosotros nos metemos a criticar el error de aquella persona y nosotros estamos en un peor error. No juzgues para que no seas juzgado. Quiere decir, si tú estás peor que tu hermano, no lo juzgues. Deja que alguien más le diga. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabe a Dios, hermano. Aleluya. Luego sigue diciendo: dice, hacer una casa grande, ya vemos, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, del capítulo 3, vamos a ver el verso 10 para terminar ya con este mensaje. Le dice: pero tú has seguido mi sana doctrina. Fíjese bien, está hablando sana doctrina. Y luego dice: conducta, propósito, longanimidad, amor y paciencia. Aleluya. Por eso creo, hermanos, que la longanimidad tiene un sentido más profundo que paciencia y que, aleluya, como se pronuncia, ¿verdad?, en otros diccionarios. Porque aquí la palabra longanimidad está ahí y luego seguida por amor y luego paciencia. Entonces, la longanimidad quiere decir el aguante que yo he tenido, ¿verdad?,
he tenido tiempos contrarios, he tenido tiempos adversos, pero sin embargo, he aguantado. Por eso dice en el verso 11, dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones, dice, que he sufrido. En otras palabras, que he soportado, que he aguantado. Y de todas ellas me ha librado el Señor. En otras palabras, también se necesita el aguante en tiempos adversos. Aleluya, porque el hecho de que usted sea fiel al Señor no quiere decir que no va a tener problemas. Lo vamos a tener. Que nadie lo va a criticar, que todo el mundo lo va a respetar. Al mismo Señor Jesús lo criticaron, al mismo Señor lo juzgaron, al mismo Señor lo agredieron. Nosotros no somos mejores que Él. Aleluya, pero debe saber que la longanimidad debe ser un punto de partida para nosotros. Hacernos hermanos de tener ese aguante, esa fortaleza para cuando vengan los tiempos difíciles. Amén. Aleluya, porque déjenme decirle, ponerse a predicar una doctrina en la que incluya un mensaje de justicia, un mensaje de santidad, ahorita es ponerse, hermanos, en contra de todos aquellos que predican un cristianismo más liberal, un cristianismo donde no se reclama, donde no se exige la santidad del pueblo de Dios. Y déjeme decirle, eso parece estar en boga hoy día. Y lo triste es que muchos de nosotros estamos vulnerables a esa ola, ¿verdad?, de falsa enseñanza. No hace mucho a mí me tocó ver cómo llegaba la gente de Europa, Rusia, Ucrania, Romania y todos esos pueblos. Y la mayoría de la gente que llegaba para acá era gente cristiana. Y gente que llegaba entregados a la palabra de Dios. Muchos de ellos ya adultos terminaron apartándose. Porque aquí en el país de las oportunidades, algunos venían con muy buena profesionalismo y empezaron a ganar dinero y se fueron a apartar. Algunos lo perdieron todo. Invirtieron y se fue el mercado de las casas al suelo y ahí se fue todo, sus inversiones. Pero lo que más me llamó la atención fue el escuchar las palabras de algunos jóvenes. Estoy hablando de personas de 34 años abajo, que cuando llegaron aquí, llegaron también metidos en la palabra de Dios. Chamaquitos, pero seguían a los papás. Que la escuela los invitaba a enrolarse en algún deporte y ellos decían, no traen. ¿Por qué no tienen tiempo? Church, como decían ellos, ¿verdad? Estamos envueltos en todas las actividades de la iglesia y no había tiempo para envolverse en ningún deporte. Pero llegó el día que esos amiguitos cristianos de otras iglesias, con un cristianismo más liberal, más liviano, los empezaron a jalar. Y hoy día muchos de esos jóvenes que estaban entregados a servir al Señor, ¿saben cómo se expresan hoy día? Oh, mis padres, ellos creen que se creen muy santos. Ellos creen en la santidad. Ellos creen en esto. O ellos no hacen nada, dice, no quieren decir ni la más pequeña mentira. Ellos no quieren hacer ni el pequeño mal, ni el más pequeño mal, porque se creen bien santos. Hablando así los hijos de los padres, pues ¿qué es esta religión donde ellos se han metido? Ni siquiera les enseñan a respetar a sus padres. Aleluya. Yo creo que por lo menos deben enseñarles eso. Aleluya. Aleluya. No hace mucho, ¿verdad? Me tocó hablar con unas personas que eran cristianos, ¿verdad?
y nos gozamos. Yo me gocé con ellos y ellos conmigo cuando nos dimos cuenta que tanto eran cristianos como yo, ¿verdad? Pero un día llego de sorpresa y cada quien estaba con un vaso de vino, echando humo, ¿verdad? Y consumiendo vino. Me quedé espantado y bueno, ¿qué es esto? Oh, después que esto no es problema. La Biblia no prohíbe, la Biblia no dice que no fumes. La Biblia no dice que es malo el vino. Cristo lo hizo. Y recuerdo que esta misma persona me preguntaba, porque iba a echarle esa veneno a las hierbas y me dijo, le dije yo pues que sí, me iba a permitir tirar esto, uno no quiere. Porque hay quienes dicen que es malo, otros dicen que no es malo, y yo no me he metido a estudiar para ver si es malo o no. Pero total, me dice, ese veneno para las hierbas, según sé, da cáncer. Y dice, yo no quiero, o tú me puedes garantizar que eso no me va a matar de cáncer. Y le dije, bueno, de esto yo no estoy enterado que haya matado a alguien de cáncer, pero de eso que le estás chupando ahí, todos los días muere gente de cáncer. Eso sí te va a matar. No le gusta a la gente que uno le diga. Pero la Biblia no dice nada del cigarro. Le dije yo a cierta persona, a cierto amigo, le dije, ¿tú crees que Dios es sabio? ¿Sí? ¿Tú crees que Dios nos hizo de acuerdo, verdad, a Él, al diseño, verdad, que somos? ¿Tú crees que nos faltó algo? Pues no. ¿Tú crees que si Dios nos hubiera diseñado para echar humo, nos hubiera puesto mofle, no? Dice, ya vas a salir con tus cosas. Digo, es que en realidad hay cosas que la Biblia no las dice. La Biblia no dice nada de la droga tampoco. Por eso la vamos a consumir. No. Hay cosas que la Biblia no dice, pero como hijos de Dios entendemos que somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Y a eso no hay que echarle cosas que no van. Si nuestro Dios es santo, ¿se imagina? Que el templo donde Él habite no lo tengamos como una residencia santa. Aleluya. Vayamos un poquito más adelante. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, y también todos los que quieren, verso 12, vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. O sea, no estamos exentos, vamos a padecer por ser cristianos. Y luego dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aleluya. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién enseñó? La persona que empezó a enseñar, les enseñó que no tenemos que ser santos. A ver, aquí dice, aprendiste de tu abuela, aprendiste de tu madre. Así que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales se te pueden hacer sabio para la salvación. Fíjese bien, para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la escritura nunca debemos de rechazarla. ¿Sabe cómo me doy cuenta cuando una persona solo busca pelear con la escritura? Pelear con uno es cuando tú le hablas
de una porción de la Escritura y no la acepta. Busca otros argumentos para seguir peleando. Una persona que está en busca de la verdad, cuando le muestras la verdad de la palabra de Dios, lo acepta. Y el que solamente quiere pelear, lo rechaza y busca otros argumentos para seguir peleando. Es útil es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, fíjese bien, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y creo yo, ¿verdad?, que vale la pena un poquito mencionar aquí, aleluya, que el hombre, cuando dice el hombre, no solamente se refiere al sexo masculino, sino que habla de todas las personas. Los que estamos estudiando los miércoles las claves de interpretación bíblica, hemos aprendido unas palabras, y una de ellas que estamos viendo en estos días es la sinodokia, que tiene que ver con la mención de una parte por el todo, o la mención de el todo por una parte. Por ejemplo, aquí encontramos una sinecdoque, que viene a ser cuando dice Pablo a Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, eso quiere decir que las mujeres no. Está diciendo, ¿verdad? Todo creyente. Amén. Todo creyente, sea hombre, sea mujer, sea viejito, sea joven, estamos incluidos ahí. Aleluya. Que el hombre de Dios, aleluya, sea enteramente perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que llegar a la madurez. La palabra de Dios para eso. Amén, aleluya. Tenemos en nuestras manos para aprenderla, para vivirla. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si alguien le llega a usted con un argumento que no puede respaldar con la Escritura, no se lo coma, no lo reciba, porque lo que uno ingiere, lo que uno se lleva a su vientre, después trae problemas, trae dificultades. No mastíquelo primero, saboreelo, y si no sabe bien, escúpalo, no se lo coma. Porque si no tiene respaldo, no tiene sustento bíblico, que aparentemente muchas personas nos traen a veces argumentos basados en razonamiento puramente humano, que cuando lo pedimos con lo que nos enseña Dios en su palabra, aleluya, dice Dios, ¿verdad?, que así como están los cielos más altos que la tierra, así es el camino del ser humano. Así también nuestras maneras de pensar y de ver las cosas. Así es que creo yo que si esto destruye el razonamiento humano o el razonamiento que una persona tenga, es que esto